Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, soy su anfitrión Rafael, esperando que se encuentren muy bien. Y vamos a empezar la lección del día de hoy haciendo un pequeño recordatorio de lo que veíamos la clase pasada. La clase pasada veíamos lo que son los acrósticos de algunas palabras conocidas como amén, aleluya, etcétera, etcétera. Y también por ahí veíamos, en este caso, una pequeña, llamémoslo así, una pequeña enseñanza con respecto a la tracción del búfalo, dándoles a entender que siempre va a existir cosas que pueda que sobrepasen nuestras fuerzas, pero al final de cuentas creo que todo implica un esfuerzo por cada uno de nosotros y enfocándolo en este sentido, pues el aprender pues también tiene un costo y tiene un precio a pagar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver las siguientes diapositivas para que podamos entrar en detalle. Juan 18:37 dice: le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey. Respondió Yeshua, o sea Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Bueno, algo que yo quiero vamos a dar a conocer aquí es lo que tiene que ver con la palabra verdad. Pero la verdad, ¿en qué sentido? Bueno, miren, nosotros veíamos o estudiábamos en las lecciones pasadas la palabra amén, que tiene dos significados. Sabiendo que se componen por Aleph, Mem y Nun, y sabíamos que en este caso que amén significaba, es un acróstico de al decir Adonai Melech Neman, Adonai Rey Fiel. Adonai Rey Fiel. Pero también conocíamos ahí que la palabra amén significaba Ani Moser Nafshi. Ani Moser Nafshi significaba yo te entrego mi alma. Esos son los dos significados o los dos acrósticos que nosotros encontrábamos en la palabra amén. Pero también encontramos aquí otras palabras y vamos a ir conociendo un poquito de más vocabulario. Por ejemplo, emuná. Emuná es una palabra que nosotros le hemos conocido como fe, pero sépanse ustedes que dentro de la parte espiritual, o en este caso el hebreo bíblico, emuná es una palabra que se acerca más a certeza. ¿Qué quiero darles a entender? Que lo que es fe y certeza dentro del hebreo bíblico son dos cosas totalmente diferentes. Una trasciende a la otra. Ahora, también tenemos aquí lo que es la palabra emet, que emet significa verdad. Y si nosotros encontramos aquí esta parte, pues nosotros vamos a descubrir que hay cierta asociación entre las palabras porque en las palabras, para su raíz, siempre se van a componer por una palabra raíz, una shoresh. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero la shoresh es simplemente decir que esas palabras o la composición de esas palabras o de esas consonantes se van a repetir en otras para poder hacer una nueva palabra. Por ejemplo, amén, que se compone por estas tres, Aleph, Mem y Nun. Nosotros también las podemos encontrar en la palabra emuná, Aleph, Mem y Nun. O inclusive podemos también encontrarlas en emet, que es verdad, Aleph, Mem y Tav en este caso. Ahora, voy a tomar lo que es amén y lo que es emet para explicarles lo siguiente. Tenemos aquí la palabra, aquí en mi lado derecho tenemos la palabra amén y la palabra emet. Y nosotros podemos encontrar aquí algo interesante. Miren, emet, nosotros hemos aprendido en el hebreo que emet significa verdad y amén también es una especie de verdad. Algunos sabios, algunos eruditos dentro del estudio de la Torah han explicado que emet y amén son dos verdades. Sin embargo, amén representa aquella verdad incompleta o desconocida.
aquella verdad incompleta. Incompleta. ¿Y por qué incompleta? Porque es esa verdad que se da a través de este mundo físico. Y Emet es esa verdad completa que se da a conocer a través de quién, de la eternidad, a través de Dios. Y en este caso, si nosotros podemos observar aquí, hay una consonante que no se completa, en este caso la nun, y en este caso la taf, que no aparece en las dos. Pero podemos ver aquí que la alef y la mem sí se repiten. Ahora, algunos sabios, haciendo nuevamente alusión a la enseñanza de algunos eruditos, nos explican que la alef representa lo que es el pasado, la verdad del pasado, y la mem representa la acción o la verdad que simboliza el presente. Si nosotros vemos aquí la nun, que se puede representar por la nun normal o la nun sofit, que bueno, eso es algo que ya les expliqué en las lecciones principales de lo que es nuestro curso, de cómo se componen lo que son las consonantes. Pues la nun representa en este caso el futuro. Pero ¿por qué el futuro? Bueno, se los voy a dar a entender de esta forma. La letra que nosotros, bueno, en este caso podría comentárselos de la siguiente forma. La nun que no se comparte, explican los sabios, es la letra que nosotros podemos poner como respuesta. ¿Pero respuesta de qué? Respuesta a las cosas que nos fue revelado en el pasado y en el presente, para poderlo darle materialización en el tiempo futuro. Pero son esas cosas que se van a materializar a través de qué? A través de lo que Dios da a conocer en el pasado y en el presente. Entonces, esta letra nun es una parte esencial de lo que nosotros tenemos que reflejar a tiempo futuro. Todos y cada uno de nosotros llevamos un pasado y un presente. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder proyectar al futuro? Bueno, para empezar, en este caso hay que conocer cuál es nuestra raíz, qué es lo que estamos haciendo en este momento, y a través de eso empezarlo a trabajar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas una verdad no se va a materializar si en este caso, si nosotros no estamos dispuestos a aceptar las cosas que han suscitado a lo largo de nuestras vidas. Eso es lo que quiero darles a entender para empezar, pero también quiero darles a entender que, hablando del contexto bíblico, nosotros hacemos mucha alusión al hecho de que hay cosas dentro de la Biblia que ya no están establecidas para nosotros, y sin embargo nos estamos dando cuenta que al quitar esa parte esencial de lo que en el pasado ocurrió, estamos negando de cierta forma lo que va a venir, o lo que se está presentando, o lo que está sucediendo en el presente, y de lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Por qué? Porque como les había comentado en un tiempo anterior, todo lo que se escribe en la Biblia, o lo que está escrito, no está escrito con el fin de rechazarse o de buscarle un pretexto como para no aceptarlo, sino al contrario, se escribió con el único fin de dar a conocer que no hay contradicción por sí sola. El problema aquí es que nosotros lo hemos malinterpretado de una forma como para darle la interpretación que nosotros queremos. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque si se supone que nosotros queremos buscar tener una relación con Dios, con Boreolam, con Hashem, con Adoshem, con Elohim, como ustedes lo han conocido, es importante aquí que cuando nosotros llevamos una relación, o lo voy a poner de una forma práctica, cuando ustedes llevan una relación, ya sea con su pareja, su esposo o su esposa, prometido, su prometida, creo que en toda relación tiene que haber un proceso de llegar a acuerdos, un proceso en el que uno tiene que ceder, más bien en el que ambas partes tienen que ceder.
La situación aquí es que nosotros muchas de las veces queremos que Dios ceda a lo que nosotros necesitamos. Leemos ahí en Juan 8:32 y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero la pregunta es, ¿a qué tipo de verdad se refiere Juan 8:32 cuando explica que la verdad os hará libre? Miren, si avanzamos aquí, leemos lo siguiente, dice: secuencia de letras equidistantes. Dice, es un método matemático de códigos ocultos en la Torá, descubiertos por el rabino Bahya del siglo XIV, y para el siglo XX continuaría este trabajo por el rabino Michael Dov, erudito en astronomía matemática y estudios hebreos. Tales descubrimientos solo pudo ser comprobado por eruditos en el tema de enseñanza hebrea de Israel, programadores en informática, quienes pudieron comprobar la intervención de una inteligencia sobrenatural en todo el trasfondo del tema. Bueno, aquí es donde vamos a empezar a hablar acerca de la verdad. Miren, vamos a leer en este caso Isaías 12:3, que dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y leemos también en la Vayikra, Levítico 9:3, que dice: a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Ahora, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Ahora, si nosotros leemos el contexto de estos mensajes, creo que nos está haciendo alusión a alguien en especial. Y vamos a la siguiente diapositiva para que ustedes puedan ir viendo y leyendo conmigo. Miren, anteriormente teníamos lo que es la parte en la parte en español de los pasajes, pero si leemos esos pasajes en el hebreo original, vemos y leemos lo siguiente. Tenemos aquí arriba Vayikra, o Isaías, perdón, 12:3, que dice: Usapte mayim be sazón mi maine ha Yeshua. Ahora, leemos aquí en el último fragmento de este versículo la palabra Ha Yeshua. Si nosotros quitamos o hacemos un poco al lado estas dos consonantes y nos quedamos con las últimas, veamos que aquí se escribe o leemos Yeshua. ¿Y quién es Yeshua? Escrito en hebreo, pues nosotros Yeshua es como hemos conocido a Jesucristo. Ahora, es interesante aquí lo que estoy dándoles a entender es que a través del conocimiento del hebreo podemos encontrar ciertos mensajes ocultos que no del todo son fáciles de encontrar. Pero bueno, en este caso se los hago mención porque si ustedes están en conocimiento del estudio del hebreo, esto va a ser sencillo de encontrar. Pero más sin embargo, si nosotros nos hacemos a la idea de cerrarnos como para aprender o descubrir lo que Dios quiere darnos a entender, va a ser muy difícil poder encontrar este tipo de cosas. Ahora, leemos en este caso, en Vayikra 9:3, decimos: Be'el bene Yisrael tedaber, lemor kehu seir itzim lehatad, begel bajeves bene shana temimim leola. Ahora, tenemos en la parte de arriba, igual como en el ejercicio anterior, lo que es la parte del hebreo. Y en la parte de abajo tenemos la transliteración. Recuerden, es transliteración, no es traducción. Ahora, si nosotros tomamos a partir de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava letra, interesante aquí que empezamos a partir de la octava palabra. De la octava palabra, tomamos la primera letra y a partir de la primera letra empezamos a contar cada 3 letras. Y tomamos esas, nosotros vamos a encontrar el siguiente mensaje: Lamed, Lamed, Aleph, Aleph. Luego tenemos aquí la Ayin, Ayin. Luego la Vav, la Shin, la Shin.
la yud, la yud, la hey, y la yud. En este caso, nosotros vamos a tener aquí la siguiente transliteración o traducción. Ahora, ¿qué es yud y hey? Bueno, recuerden en secciones pasadas que yo les explicaba que había tres formas de escribir el tetragramatón. Y el tetragramatón no es más que decir en este caso Adonai o Elohim, o en este caso como lo hemos conocido como Dios, Yeshua, y tenemos aquí la palabra El. Ahora, ¿qué significa él? Bueno, sépanse ustedes que tenemos la palabra Elohim, Elohim. Si nosotros tomamos estas dos palabras últimas, es la forma de cómo abreviar el término Elohim y indicarlo o ponerlo en otras palabras. Por ejemplo, en la antigüedad, en ciertos pasajes, nosotros leemos algunos nombres como Daniel, Rafael, Miguel, podremos también por ahí también Israel. Muchos de esos nombres que tienen al final la terminación o la palabra el hacen alusión a Elohim. Por ejemplo, también tenemos ahí la palabra Samuel. Y en este caso, en el hebreo, cada uno de esos nombres hacen alusión a un verbo. Y hacen alusión a quién, a Elohim, a Dios. Por ejemplo, en este caso, Samuel, que en hebreo es Shmuel. Si nosotros tomamos el contexto de esta palabra en hebreo, Shmuel viene de la palabra escuchar. Y la última palabra da alusión a quién, a Elohim. ¿Qué significa en esto? Significa que este nombre da a entender que es el Elohim que escucha. Ahora, si volviendo a este pasaje, leemos lo siguiente: Dios, o en este caso Elohim, es Yeshua, es Adonai, Yeshua, Elohim. En otras palabras, decimos aquí que Yeshua es Adonai Elohim. Es interesante aquí conocer cómo dentro del hebreo nosotros podemos encontrar este tipo de mensajes ocultos. Simplemente, obviamente, conociendo pues las terminologías y en este caso los nombres. Y todo tiene un sentido mucho más fácil de entender. Vamos aquí a Salmos o Tehilim 22 del 1 al 2. Este es un poco más largo, pero es interesante también verlo. Dice: Elohim, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Elohim mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados. Vemos aquí dos mensajes importantes y que están ocultos. Bueno, no voy a leer todo el mensaje. De hecho, sería bueno que en este caso pues usted me vaya siguiendo con el ejercicio. Pero lo que quiero darles a entender es lo siguiente. Miren, este pasaje, como lo había mencionado, pues está en Salmos o Tehilim, que es del 22 del 1 al 12. Nosotros vamos a encontrar la palabra Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. ¿Y en dónde? Bueno, si nosotros vamos contando a partir de la primera, de la segunda, de la tercera, a partir de la tercera palabra, si nosotros vamos contando a partir de la tercera palabra, en la cuarta palabra, lo que es la tercera letra, nosotros a partir de esta vamos a ir contando hacia adelante cada 45 letras. A partir de aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y seguimos así la numeración. Nosotros vamos a ir cada 45 letras. Por ejemplo, tenemos la Het,
ya puse la het, luego tenemos aquí la yud, luego tenemos en este caso lo que es la siguiente letra, lo que es la shin, luego tenemos aquí cada 45, encontramos la mem, luego seguimos con la ayin, tenemos aquí la ayin, y seguimos en la siguiente diapositiva. Luego si seguimos aquí con la vav, tenemos aquí lo que es la vav, luego tenemos aquí la shin, y luego tenemos aquí la yud, y conformamos en este caso la palabra Yeshua Mashiach, Yeshua Mesías. Mashiach es Mesías. Ahora, también encontramos aquí otra parte importante. Por ejemplo, si leemos Eli, Eli, Lama, Sabactani. Ahora, esas 4 palabras o frases, ¿no les recuerda algo? Sí, justamente estamos hablando de aquella frase épica que dijo Jesús al estar en la cruz. Él dijo, lo leemos en Mateo 27:46, que dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, el Dios mío o el Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, es interesante saber cómo dentro de este pasaje Jesús, Yeshua, está haciendo alusión a qué. Está haciendo alusión a lo que antiguos llegaron a escribir. No es coincidencia que en este caso, que siendo Yeshua, siendo Jesús, dictando o diciendo Elí, Elí, lama sabactani, nosotros también encontremos justamente en este capítulo de Salmos 12, encontremos justamente en oculto a cada 45 consonantes la palabra Yeshua Mashiach. Y eso es lo importante que ustedes, o en este caso quiero darles a entender con todo esto. Miren, ¿qué estamos haciendo nosotros como para recibir lo que es bueno y alejar lo malo? O al contrario, algunos sabios explican que hay que tener cuidado de que cuando una mentira disfrazada de verdad viene a incrustarse dentro de nosotros. Y la pregunta aquí es, ¿qué mentiras se han incrustado en nosotros como para rechazar o hacer a un lado lo que es la parte del hebreo, lo que es la parte de los nombres, lo que es la parte de la raíz de quién es Yeshua, de quién es Dios, en este caso como lo hemos conocido de esa forma? Porque creo que nos estamos perdiendo de algo muy importante, y quisiera explicárselos con este ejemplo. Y bueno, se los voy a explicar de la siguiente forma. Miren, tenemos aquí arriba lo que es la palabra emet, y aquí abajito tenemos la palabra sheker. En este caso sheker y emet significan, en este caso emet significa verdad, como lo veíamos hace rato, verdad. Y en este caso sheker es una palabra en el hebreo que significa inestabilidad. Inestabilidad. Ahora, miren lo profundo de la situación, miren. Sabemos en este caso que el hebreo se compone por 22 consonantes, y cada una de esas 22 consonantes pues posee un valor numérico. Por ejemplo, la alef representa el valor de 1, la men representa el valor de 40, en este caso la taf representa el valor de 400. Ahora, ¿qué número tendríamos aquí? Pues aquí tendríamos el 441. Ajá, importante, no pierda atención de esto. Miren, ahora tenemos aquí lo que es la shin, que representa el valor de 300. Tenemos la kaf que representa el valor de 100. Tenemos la resh que representa el valor de 200. Si nosotros sumamos este valor, decimos 200, 100 y 300 serían 600. Si yo resto estas dos, me va a dar como sumatoria el valor numérico de 159. Importante que entienda esto, 159. Pero dentro del hebreo hay una palabrita en particular que cuando yo la junto o yo la asocio me da el valor de 159, y esa es la siguiente.
Y tenemos la siguiente palabra, en este caso, que sería Kuf, Nun y en este caso Tet. Y juntas representan la palabra Canet. Sabiendo en este caso que la Kuf representa el valor de 100, la Nun representa el valor de 50 y en este caso la Tet representa el valor de 9 y juntos hacen el valor de 159. Pero Canet, ¿qué significa? Bueno, pues en este caso Canet representa o significa ofensivo. Ahora, es interesante aquí cómo cuando a la verdad le agregamos inestabilidad, da como resultado algo ofensivo. ¿Por qué estamos haciendo comentario de esto, de lo que es Emet, de lo que es Sheker y de lo que es Canet? Bueno, la situación es esta. A lo largo de todas estas enseñanzas yo he ido aprendiendo que hay verdad oculta que yo desconocía, pero al mismo tiempo esa inestabilidad, cuando yo le agrego a esa verdad inestabilidad, y esa inestabilidad por negarme a aceptarla y a conocer o a abrirme, estoy dando como resultado a algo ofensivo. Y ese es ofensivo, ¿por qué? Porque en este caso, como lo decíamos hace un momento, a relación de lo que son las parejas o las relaciones que hay entre parejas, como para tratar de aterrizar el ejemplo. Cuando en este caso, cuando yo no me abro para escuchar a mi pareja o a mi compañía, ¿realmente se torna algo bueno? No, para nada. Al contrario, se está tornando en algo ofensivo que puede ofender a la otra persona y en subsecuentemente me puede acarrear a mí situaciones de las cuales puedo salir o en este caso no puedo salir. ¿Y por qué? Porque simplemente estoy agregando algo ahí, una variante que está generando que algo ofensivo se pueda seguir manteniendo. Y esa parte ofensiva recae mucho en el ego. ¿Por qué el ego? Porque a veces el ego me invita a no escuchar, a no ceder, a tener en este caso situaciones en donde yo simplemente tengo la oportunidad de escuchar lo que ha ocurrido en el pasado, de entender lo que está pasando en el presente y asimilar o ir redirigiendo hacia qué tipo de futuro es el que yo quiero llevar. Y es importante aquí que tomemos esta situación muy importante, porque si nosotros nos decimos o queremos hacernos dar a entender como que somos hijos de Dios, como que somos agregados dentro del pueblo de Israel, entonces yo no puedo hacer de lado todas estas cosas que estoy aprendiendo. ¿Por qué? Porque son parte de mi herencia. Y si esta herencia no ha venido de hombre, sino ha venido de lo más alto, y si de lo más alto no estoy buscando, no estoy decidiendo aceptar las cosas, las verdades como lo que son, y si ahí yo estoy imprimiéndole, en este caso, algo ofensivo, algo de inestabilidad, si en este caso, si no estoy queriendo dar a entender lo que ha ocurrido en el pasado, si no estoy buscando asimilar mi presente, entonces realmente yo no puedo saber a qué tipo de futuro voy a llegar, porque al final de cuentas uno decide para dónde quiere llegar, siempre y cuando uno esté dispuesto a escuchar, a ceder y en este caso a dejar el todo por alguien a quien amamos. Y bueno, esa es la enseñanza que quiero dejarles con esto. Vamos a dejarlo hasta el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para todos y cada uno de ustedes. Nos estaríamos viendo la siguiente semana en una nueva lección de lo que es hebreo para todos, en esta sección de lo que llamamos la parte espiritual del hebreo. Pues bueno, sin más que agregar, espero que se encuentren bien y nos estamos viendo. Hasta luego.